Muy buenos días con todos. Soy el licenciado Francisco Mena Martín, docente de la Universidad de Guayaquil, y le doy gracias al Segundo Congreso Internacional de Desarrollo Social y Ciencias de la Salud, específicamente la salud mental y el bienestar integral como eje temático de este congreso, por darme la participación en él con la exposición de mis resultados de tesis doctoral. Nuestro tema de investigación estuvo dado por las adicciones a las redes sociales e inteligencia emocional en estudiantes de enfermería de dicha universidad pública. Como podemos ver en la actualidad, el uso masivo de las redes sociales, impulsado por el avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ha transformado los procesos de interacción social y aprendizaje, específicamente entre adolescentes y jóvenes universitarios. Este auge no solo ha generado nuevos espacios para el aprendizaje o intercambio de ideas y experiencias, sino que también ha planteado desafíos relacionados con la adicción a las redes sociales, la salud psicológica y el desarrollo de la inteligencia emocional a raíz de o post pandemia, cuando vemos que la mayoría de los estudiantes eh, hace uso del teléfono móvil. Hablando en otros términos, la adicción a las redes sociales se caracteriza por un uso compulsivo y problemático que genera síntomas similares a otras adicciones como tolerancia, abstinencia, ansiedad, aislamiento y bajo rendimiento académico. Este fenómeno se ve favorecido por la gratificación inmediata que buscan los jóvenes, la búsqueda de reconocimiento y la facilidad de acceso, así como por factores personales como baja autoestima, dificultades en la gestión emocional y carencias afectivas, principalmente en adolescentes y jóvenes. En nuestra universidad nos dimos la tarea de indagar sobre esta temática una vez que regresaron de la asincronía los estudiantes durante un confinamiento que estuvo marcando la pandemia, y una vez que estos estudiaron a la realidad presencial, nos dimos cuenta de que existía la interrogante importante era si existía una relación significativa entre la adicción a las redes sociales y la inteligencia emocional en estos estudiantes de enfermería pertenecientes a la Universidad de Guayaquil. El objetivo principal fue determinar esa relación de adicción a las redes sociales y la inteligencia emocional en dichos estudiantes. Tuvimos algunos objetivos específicos trazados, como caracterizar a la muestra de estudio según las variables demográficas, y ahí vimos el tipo de plataforma empleada también y el tiempo de conexión a los sujetos estudiados, describir los niveles de adicción a las redes sociales y el nivel de inteligencia emocional, identificar las dimensiones de adicción a las redes sociales e inteligencia emocional, establecer las relaciones que existían entre la adicción a las redes sociales y la inteligencia emocional, y analizar la relación entre la adicción de las redes sociales y las dimensiones interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y el estado de ánimo de dichos estudiantes. Como antecedentes internacionales, nos pudimos dar la tarea de buscar algunos estudios relacionados con esta temática, donde García Monte y otros autores en España en el 2024 indagaron sobre la conexión entre ansiedad, evolución emocional y el significado de la vida en el uso problemático de redes sociales. Los hallazgos principales de esta investigación fueron que la ansiedad y un bajo sentido de vida se asociaron con el uso excesivo de las redes sociales, principalmente en mujeres, mientras que en hombres solo la ansiedad mostró una relativa significancia. Motan y otros autores en Alemania en 2023 indagaron sobre el vínculo entre la compulsión por las redes sociales y errores cognitivos diarios. Concluyeron que el mayor FOMO, es decir, el miedo a perder algo, puede llevar a un uso excesivo de las redes sociales. Firak y otros autores en Turquía en el 2022 también analizaron la relación entre las perspectivas de apoyo social en las redes sociales y la exposición a la violencia emocional en estudiantes de enfermería. Sus hallazgos estuvieron significativamente eh, eh, dado por la expectativa de apoyo online y la decepción emocional. Como antecedente regional de Rexa Flores y otros autores en México, en 2023 exploraron la percepción de estudiantes de secundaria sobre el impacto de las redes sociales y en el aprendizaje de emociones y entretenimiento, concluyendo que eh,
Hay un atractivo de contenido educativo que también impacta en las emociones y el rendimiento académico debido a un uso principal con fines de entretenimiento, enfatizando en la necesidad de un uso responsable. Tuesta en Perú en el 2023 investigó la adicción a las redes sociales en universitarios durante la pandemia y encontró una correlación significativa entre el uso excesivo y la dependencia. Rivera y Araujo en Perú también en el 2021 analizaron esa relación entre inteligencia emocional y la adicción a las redes sociales en universitarios. Si bien la correlación global fue baja, identificaron una relación negativa entre la obsesión por las redes sociales y las dimensiones de claridad emocional y capacidad de recuperación. Desde el punto de vista regional, Goyán, acá en nuestro antecedente, Goyán y Tobar en Ambato examinaron la correlación entre la adicción a las redes sociales y la autoconfianza en estudiantes. Evidenciaron que hay una correlación inversa entre la adicción a las redes sociales y diversos elementos de la autoestima eran parte de la evidencia que encontraron, con donde el desempeño, las frustraciones del estado de ánimo, la sensación de fracaso y el conflicto interpersonal eran factores que estaban influyendo. Soriel y otros autores también acá en el Ecuador analizaron en el 2024 la correspondencia entre la adicción a las redes sociales y la autoestima en estudiantes. Los hallazgos principales dieron que la correlación inversa, había una correlación inversa entre la obsesión por la conectividad y la autoestima. Harvey y Rubio también en Ambato en 2024 estudiaron la relación entre el apoyo social percibido y la adicción a las redes sociales. Los resultados mostraron una leve correlación negativa. Quevedo y Romero en Ambato en el 2023 habían ya explorado las relaciones entre adicción a redes sociales y el estado de ánimo del estudiante y encontraron una correlación positiva entre la adicción y el estado emocional disfuncional. Nuestra investigación se basó bajo un diseño de tipo experimental cuantitativa, descriptiva correlacional, aplicado en una muestra de 272 estudiantes que fueron los que participaron en el estudio principalmente de los 3 primeros semestres iniciados de la carrera de la Universidad de Guayaquil, cuyas edades oscilaban entre los 18 y 25 años con criterios de inclusión, donde todos pudieron participar de tipo voluntariamente una vez que hayamos firmado el consentimiento informado. Como criterios de exclusión, bueno, no participaron en este estudio aquellos estudiantes que no respondan y dieran adecuadamente de acuerdo a las instrucciones o las encuestas se encontraban incompletas. Se aplicaron dos instrumentos, formularios sobre uso de las redes sociales y un modelo de Rumberg Barón de 2001 con una adaptación peruana de Nelly Guariza que había realizado. Aquí tenemos el formulario sobre las redes sociales que se aplicó con donde las dimensiones principales fueron la obsesión por las redes sociales, la falta de dominio personal, el uso excesivo de las redes sociales y el otro modelo de Rubén Barón 2001 adaptado por Nelly Guariza, tenían algunos componentes para evaluar el tema de lo que era la inteligencia emocional. Componentes como el intrapersonal, y ahí vemos la expresión emocional, la capacidad de autoafirmación, el autoconcepto, autonomía afectiva y autorrealización. Otro componente fueron los interpersonales, y ahí vimos la empatía, el vínculo interpersonal, la responsabilidad social. Otro componente fue la adaptabilidad y hay una destrezas en las respuestas a los problemas, la valoración objetiva de la realidad, la plasticidad cognitiva y la conductual del individuo. Vimos como otra dimensión el manejo de estrés y ahí vimos el control de impulso, la resiliencia ante situaciones de tensión y por último el estado general de ánimo general que tenían los estudiantes y dentro de esas categorías vimos el optimismo y la felicidad. En el primer objetivo, para darle análisis y discutir sobre esta temática, vimos las primeras variables que eran caracterizar a la muestra de estudio según la demografía en cuanto a edad, sexo, estado civil y también de paso vimos el tipo de conexión empleada y el tiempo de conexión de estos sujetos. Como se ven en la tabla, se puede reflejar ahí predominantemente la edad que predominó fue entre 18 y 25 años, mayoritariamente la femenina,
en el sexo femenino con un 80,15% y 92,28 de estos estudiantes o de esta muestra fueron solteros. Esta desproporción de género es un factor relevante ya que estudios como el de García Monte en el 2024 que señaló también la diferencia significativa entre hombres y mujeres en relación entre el uso problemático de las redes sociales y factores como la ansiedad y el sentido de la vida. Además, Samuel y Villacreces y Zapata también he encontrado diferencias de género en la inteligencia emocional, lo que podría influir en cómo esta población interactúa con las redes sociales. En cuanto al uso de las plataformas, la más utilizada fue con un 60,29 WhatsApp, lo que indica una fuerte inclinación hacia la comunicación instantánea y un formato que ha evolucionado a las redes sociales vertical, según la fundamentación teórica estos hallazgos cruciales en el tiempo de conexión. El más relevante acá en la tabla fue un 70% de los participantes usan redes sociales más de una hora al día y eso es bastante significativo. En el 40,81 supera más de las 2 horas diarias. Esta intensidad y duración del uso, específicamente en una población joven con alta representación femenina, sugiere un elevado compromiso digital. Tal uso desmedido o excesivo es un precursor del uso problemático e incluso de las adicciones, como distinguen autores como Corper Lozano y Marina Soto, donde la alta exposición a estas plataformas puede vincularse con la presencia de estados emocionales negativos como los soy y, y Marino Soto, que vieron donde las plataformas pueden vincularse con la presencia de estados emocionales negativos en la ficción o la irritabilidad. También Quevedo y Romero y Rivera y Araujo en sus estudios sugirieron que una fuerte atención a las emociones, especialmente negativas, podrían conducir a un uso más problemático de las redes sociales como mecanismo de afrontamiento. El objetivo número 2, que era describir los niveles de la adicción a las redes sociales y el nivel de inteligencia emocional. Bueno, si se puede dar cuenta en la tabla, la adicción a las redes sociales, casi el 98% de la muestra es nivel medio alto. La mayoría de los participantes, casi el 70%, presentaban nivel de inteligencia emocional bajo o promedio. Esta combinación de altas adicciones y bajas promedio de inteligencia emocional sugiere una fuerte relación inversa. Los resultados concuerdan con hallazgos también encontrados por Rivera y Araújo en Perú en el 2021 y quienes identificaron una correlación negativa entre la obsesión de las redes sociales y la calidad emocional, sugiriendo que dificultades en la gestión emocional pueden predisponer el uso problemático como el mecanismo de afrontamiento. Este patrón refuerza la hipótesis de que la inteligencia emocional limitada podría ser un factor de vulnerabilidad clave ante la adicción digital. El objetivo 3 fue identificar las dimensiones de adicción a redes sociales e inteligencia emocional en los estudiantes objeto de estudio. Y aquí se hizo un análisis sobre la adicción a redes sociales, donde la falta de control personal, que para un 59,2 era medio y un 32% era alto, y el uso excesivo de las redes, el 62,1% era medio y el 35% era alto. Son las dimensiones más pronunciadas con más del 90% de los participantes en nivel medio alto a cada uno. La obsesión también es significativa porque tuvo un 53,7% y un medio de 29,4% alto. En cuanto a las dimensiones de la inteligencia emocional, la mayoría de los participantes a nivel bajo promedio en todas sus categorías. Como se puede observar, la interpersonal un 41,2%, la interpersonal un 32,1%, la adaptabilidad un 46,3%, el manejo del estrés 42,3% promedio y un considerable 32,2% fue bajo. El estado de ánimo general un 40,1% promedio y un 26,8% bajo. La concurrencia de altos niveles de obsesión, falta de control y uso excesivo de las redes sociales con dimensiones de inteligencia emocional predominantes bajas o promedio sugiere una clara correlación. Específicamente, las puntuaciones bajas de manejo del estrés, el estado de ánimo general, son particularmente relevantes. Esto lo pudimos corroborar con algunos estudios como el que hizo Quevedo Romero y en el 2023, quienes encontraron una correlación
positiva entre la adicción a las redes sociales y los estados emocionales disfuncionales como la aflicción y la angustia. Igualmente, Barón postula que quienes presentan bajos niveles de inteligencia emocional suelen experimentar mayores dificultades para gestionar situaciones desafiantes y presiones ambientales, lo que podría impulsar el uso problemático de las redes con evasión. Nos dimos la tarea de hacer un análisis sobre establecer las relaciones entre las dimensiones que tienen las redes sociales y la inteligencia emocional, y ahí aplicamos una prueba de normalidad de Comagor Simón con valores de significativos de 0,05, lo que indica que la distribución de los datos de la inteligencia emocional y adición a las redes sociales no era normal. Y esto justificaba adecuadamente el uso de la prueba no paramétrica, como fue el coeficiente de correlación de Spearman para evaluar esa relación. Cuando se aplicó este coeficiente, reveló una correlación negativa y moderada fuerte con menos un 0,577 y una estadísticamente significancia de un 0,001 entre la adición a las redes sociales y la inteligencia emocional. Esto significa que a medida que aumenta el nivel de adicción a las redes, disminuye el nivel de inteligencia emocional y viceversa. Estos hallazgos fueron cruciales y se apoyaron directamente a hipótesis relacionadas con estudios como el de Rivera y Araujo, quienes también encontraron una correlación negativa entre la obsesión a las redes sociales y dimensiones claves de la inteligencia emocional, como es la claridad emocional y la capacidad de recuperación. Por último, nos dimos a la tarea de establecer una relación entre la adicción a las redes sociales y las dimensiones que tenía la inteligencia emocional, y como se puede ver, eh, una muestra de los coeficientes de correlación de Spearman entre esas adicciones dio como resultado que el manejo del estrés tenía un 0,581 para una significancia de 0,001, donde existe una correlación positiva moderada fuerte, y el estado de ánimo general tuvo una significancia de 0,01 también, lo que se presenta una correlación positiva fuerte. Estas correlaciones positivas implican que a mayor nivel de adicción a las redes sociales, mayores son las dificultades en el manejo del estrés y más deterioro en el estado de ánimo general de los estudiantes. Las otras dimensiones de la inteligencia emocional, como es la intrapersonal, interpersonal, la adaptabilidad, no muestran correlación significativa con la adicción a las redes sociales. Estos estudios son muy relevantes, ya que la fuerte correlación positiva entre la adicción a las redes sociales y un manejo deficiente del estrés y un estado de ánimo general deteriorado concuerda con las investigaciones hechas por autores como Quevedo Romero en el 2023, que ya había estudiado los estados de ánimo general deteriorando, eh, concuerda con esa correlación positiva entre la adicción a las redes sociales y el estados emocionales disfuncionales como la aflicción o la angustia y la irritabilidad. Esto sugiere que las personas que mayor dificultad para gestionar sus emociones y su estrés pueden ser más propensas a caer en el uso problemático de las redes sociales. De conclusión, llegamos a la conclusión de que la población estudiantil encuestada a los 272 participantes presenta una edad promedio de 19 años con predominio de sexo femenino, estado civil soltera. El tiempo de conexión a las redes sociales más frecuente superó los 120 minutos, siendo WhatsApp la plataforma de mayor uso. Entre los principales hallazgos de investigación se observa que cerca de la mitad de los estudiantes presentó un nivel moderado de adicción a redes sociales, así como un promedio intermedio de inteligencia emocional. También estos resultados nos dieron que las manifestaciones de obsesión, falta de autorregulación y uso intensivo de las redes sociales fueron más frecuentes entre los estudiantes que presentaban un nivel moderado de adicción a esta plataforma. En lo referente a la inteligencia emocional, se identificó que las dimensiones intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y el estado de ánimo general tuvieron mayor peso en los estudiantes que se ubicaron en niveles promedios de estas variables. Por lo general, a partir de estos resultados obtenidos, se concluye que sí existe una relación inversa de intensidad moderada entre la adicción a las redes sociales y la inteligencia emocional, es decir, a medida que aumenta la adicción a esta plataforma, disminuye el nivel de inteligencia emocional en los estudiantes. Quiero terminar con una frase del gran científico
y promotor de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, que dice, si tus capacidades emocionales no son plenas, si no tienes autoconciencia, si no eres capaz de manejar tus emociones angustiosas, si no puedes tener empatía y tener relaciones afectivas, entonces no importa la inteligencia inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. Muchísimas gracias por todo, la participación y gracias al Congreso por darme esta oportunidad.